Aló, aló. ¿Se escucha? Ya, muy bien. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda clase ya segunda clase del segundo trimestre. Trimestre, en eso estamos, ¿verdad? Iniciamos este encuentro con la oración como los cristianos, ¿verdad? En el nombre del Del Padre, del Padre, Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Te presentamos, Señor, este día, esta jornada, este encuentro de reflexión, de aprendizaje para los hermanos de nuestra parroquia El Buen Pastor. Te pedimos que nos envíes tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de entendimiento, para que podamos dejar de lado todas nuestras eh, vanidades, todas las cosas que creemos saber, y que, bueno, abramos el corazón y abramos la mente a conocerte más a ti, Señor, a través de nuestros hermanos. En el día de hoy nos va a corresponder escuchar a nuestro hermano Jaime, pero a lo largo de toda esta escuela de formación. Te presentamos nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestros anhelos, y también te presentamos este proyecto de la Escuela de Formación Pastoral de nuestra parroquia para que la bendigas, la protejas y permitas que, a pesar de todas nuestras debilidades, podamos seguir adelante con ella. Todo esto te lo presentamos y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Entonces voy a dejar ahora a Jaime, que va a estar con nosotros con este tema de el itinerario formativo de los discípulos misioneros. Antes de eso, solamente un avisito. Siempre hay algunas cositas, informaciones que dar de la escuela de formación. Me han preguntado, y con toda razón, de la prueba, de la evaluación, ¿verdad?, del primer trimestre. Voy a partir por el final. Tanto por razones laborales como pastorales y porque todavía estamos recibiendo algunas, porque queremos abrirnos a que lleguen todos los que tienen que llegar. No están corregidas, pero también para tranquilidad de ustedes, van a ser aprobadas o reprobadas nomás. No hay nota, porque nos pusimos a poner nota y tuvimos que bajar la escala como por allá abajo. No, es una broma. No, sí, no, sí, es una broma, no hay. A Eh, mano, nadie llegó con eh, manzana. eh, no, la prueba de la manzana se salvó, esa es la única que se salvó. No, si siempre fue pensado así, y también incluso no hemos visto ni una todavía, somos muy sinceros. Pero si hay algún hermano que a lo mejor ande un poco perdido, lo vamos a apoyar. La idea es que tenga una nueva oportunidad hasta que, ¿verdad?, salga con la evaluación. Esa es la idea. Todas las opciones, si hay alguien, porque también hemos tenido algunos casos de hermanos, personas que no alcanzaron a entregarla o qué sé yo, la pueden entregar, estamos abiertos, estamos dispuestos a recibirla. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien, listo. Jaime, entonces, tú Ya con la está. palabra. Ok, gracias, gracias. Y como siempre voy a hacer pasar la lista. Sí, la lista. Bien, como decía, ya teóricamente este es como el séptimo tema en que nos encontramos y seguimos un poquitito lo que el documento de Aparecida nos ha propuesto a, a todos los católicos. Y claro, hemos hablado sobre los discípulos, la mirada en el mundo, hemos hablado sobre la alegría de ser discípulo, hemos visto la vocación, como somos invitados a ser santos a través de la vocación de ser discípulos, hemos hablado de la comunión de los discípulos y hoy día nos toca un tema que se llama el itinerario formativo de los discípulos misioneros. Es un tema largo en este texto acá, que traté de resumir eh, para tratar de cuadrarme en la hora y media, y además dejando de lado algunos aspectos que, si bien es cierto, este documento aparecía, lo presenta como novedoso, está atemporal, está fuera de tiempo y no se aplica en las estructuras que hoy día existen. Entonces, eso lo fui dejando de lado. Traté de resumir el máximo. Entonces, el itinerario formativo de los discípulos misioneros. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Qué es lo primero? Ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que es la palabra itinerario? Qué le suena a alguien que significa la palabra itinerario?
seguimiento, ruta me gusta más, programa me gusta también. Todas esas son palabras válidas para itinerario. Fíjense que cuando tú buscas el significado de itinerario, viene el latín itinerarius, qué raro, ¿ah? Y tiene como dos acepciones. Una que se define respecto a una dirección, ¿ah? La trayectoria que se define a través de una ruta, el camino que va a ser recorrido. O sea, es como cuando yo quiero llegar a un punto y tengo que pasar por todas estas ciudades. Ese es entendido como itinerario y se utiliza mucho en la parte de los buses, los aviones, en fin. Y la otra forma que también es aplicable, ambas son aplicables a lo que nosotros vamos a ver, es cuando nos hablan de un plan detallado, o sea, los pasos o las actividades que tienen que seguirse para lograr y alcanzar un objetivo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del itinerario formativo de los discípulos misioneros, estamos hablando del plan que permite llegar a discípulos misioneros. Porque no solamente se refiere para formar discípulos, sino que qué tiene que ocurrir en la iglesia para que existan discípulos misioneros. Y por supuesto, como ya ha pasado en todas nuestras clases, estamos usando el texto base, que es el documento conclusivo aparecía, que ocurrió esto en el año 2007, y que el capítulo 6, que es el que nosotros estamos viendo ahora, es lo que nos toca y vamos a abarcarlo ahora. Bien, en el itinerario formativo de los discípulos misioneros, este capítulo genera cuatro subcapítulos, y cada uno también va generando unos subcapítulos. Se darán cuenta que es bastante largo y extenso, y en algunos momentos es tedioso, así que puede que en algunos momentos me acelere, pero si alguien quiere interrumpir, que no me interrumpa. No, me puede interrumpir, no hay problema. Así que vamos a ir directamente. Ahora vamos a partir viendo la espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo. O sea, este itinerario formativo de los discípulos misioneros parte con una espiritualidad que tiene que ser trinitaria. Y por supuesto parte del encuentro con Jesucristo. Entonces, esta espiritualidad trinitaria de este encuentro, como le decía recién, se subdivide a la misma vez en 5 subcapítulos más, donde en esta espiritualidad trinitaria de este encuentro con Jesucristo, habla del encuentro propiamente tal de Jesucristo, cómo debe ser este encuentro con Jesucristo, los lugares donde se dan estos encuentros con Jesucristo, cómo la piedad popular también es un espacio para el encuentro con Jesucristo. Y por supuesto, María, discípula misionera, es nuestra persona a imitar respecto a como discípula número 1, y cómo los apóstoles y los santos también influyen en esa condición. Entonces vamos directo al grano. Vamos en la espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo. Primero que nada, unas generalidades. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el auténtico encuentro con Jesucristo debe ser y debe estar fundamentado en la Trinidad Amor. Y esa Trinidad Amor se manifiesta en nosotros en Jesús de Nazaret, por supuesto en Jesucristo, hombre con nosotros y Dios con nosotros, que fue muerto, que resucitó y que nos es dado a nosotros como camino, verdad y vida. O sea, nos vamos dando cuenta que este encuentro trinitario ya no es nuestro. Hay una acción primero de Dios. Dios es quien nos atrae por medio de su Hijo. Esta unidad de amor, esta Trinidad de amor, Dios actúa manifestando su amor hacia nosotros, enviando a su Hijo, quien nos atrae. Con ese don de amor, el que salió al encuentro de sus hijos. Dios sale al encuentro de nosotros, para que, renovados por la fuerza del Espíritu Santo, podamos llamar a Dios Padre. Y esto está fundamentado en 2 textos, en Juan 6 y, no sé, ¿puedes tú aplicar? Porque resulta que no sé cómo se hace con esto para apretar ese botón. Ya, ahí nos da lo que dice Juan 6. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, primero actúa Dios, no somos nosotros, que a veces nos creemos los seres humanos, los men, que nosotros, yo voy a ser católico porque yo quiero ser. No, Dios nos llama y Él nos atrae. Él actúa primero. Y después, en esta carta a los Gálatas de San Pablo, capítulo 4,
nos dice, cuando llegó a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, entonces Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y ese Espíritu nos permite a nosotros clamar, Abba, Padre. Por favor, aprieta eso. Eso es lo que se refiere acá. En este, como generalidad, el encuentro trinitario es primero acción de Dios sobre nosotros. ¿Ah? Entonces, ¿cómo tiene que ocurrir el encuentro con Jesucristo? El encuentro con Jesucristo para que seamos discípulos es un acontecimiento, ocurre en nosotros como un acontecimiento y ese acontecimiento es Jesucristo. Es el inicio de que este sujeto que va a ser discípulo va a cambiar, va a provocar algo en la historia personal y eso es provocado por este encuentro con Jesucristo, el encuentro con alguien. Y aquí una frase muy utilizada por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, el Papa Francisco. Dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con alguien, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Es decir, nosotros no somos católicos porque seguimos la doctrina católica, seguimos a Cristo. Y al seguir a Cristo, obviamente seguimos su evangelio que nos genera la doctrina católica y eso está todo, por ejemplo, el catecismo. Nosotros no sabemos de memoria el catecismo, pero sí lo cumplimos. Es como Jesús nos dice, todo lo que yo le he enseñado, sigan el mandamiento del amor. Amén. Y con eso van a cumplir todo lo que yo les he enseñado. ¿Te fijas? Entonces aquí tenemos que si nosotros seguimos a esta persona que nos da un nuevo horizonte, es que nosotros empezamos a ser verdaderamente un católico, un cristiano. Esto es lo que de diferentes maneras y formas en todos los evangelios lo indica como el inicio del cristianismo. Dice, es un encuentro de fe con la persona de Jesús. En todo el evangelio parte, incluso el mismo Jesús nos da la metodología, cómo generar y hacer los discípulos. Entonces, este encuentro comienza lo podemos ver en Juan 1, Jesús pregunta, de hecho, bueno, de hecho esta pregunta se la hace a los discípulos que eran de Juan Bautista, que era Andrés, y que estaban, Andrés el hermano de Pedro, y que él le dice, pregunta, ¿qué buscan? Y obviamente después de una conversación breve viene una invitación que dice, vengan y lo verán. Es decir, los invita a seguirlo a él. Después, en el conocimiento de él, va provocándose el conocimiento y lo logran amar verdaderamente. Pero primero, vengan y lo verán. Hoy, si nos posicionamos en esta comunidad, en la sociedad, las preguntas son las mismas. Yo creo que si tuviéramos que hacer, vendríamos estas mismas preguntas. ¿Dónde vives? ¿Dónde te encontramos para abrir un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad? ¿Cuáles son las personas que nos pueden ayudar y que nos pueden poner en comunión contigo para ser discípulos misioneros? Son preguntas obviamente naturales que a todos nos provoca y nos mueve. Obviamente eso nos lleva a ahondar un poquitito la propuesta que nos hace los obispos en Aparecidas de los lugares donde se produce este encuentro con Jesucristo. Y en eso tenemos que estar muy atentos porque son propuestas que son válidas hoy día también. Por ejemplo, la iglesia. En la iglesia, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza la fe recibida y vivida en la iglesia. Es decir, para que exista la acción del Espíritu Santo tiene que haber recibido una fe que se vive en la iglesia, principalmente en la iglesia. Miren lo que decía el Papa Benedicto en esa época. La iglesia es nuestra casa. Esta es nuestra casa. En la iglesia católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, camino, verdad y vida en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida. ¿Estamos bien? Ya, porque podría decirse a alguien que, que no le parece, claro. Tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y consuelo.
recuérdense siempre esto que la gente hace y critica a la iglesia, dice la iglesia santa. Muchos católicos cuando rezan el credo y cuando hago catequesis me preguntan, bueno, ¿cómo la iglesia es santa? Pero no se olviden que la santidad de la iglesia la otorga Cristo, que es la cabeza, no nosotros. La iglesia, como decía el Papa Francisco, es santa, pero llena de pecadores. Y nuestro pecado no alcanza a enturbiar un poquitito así la santidad que otorga Cristo. Por eso es santa. Esto no enturbia todo lo que hicieron algunas personas a la totalidad de la iglesia. ¿Sí? ¿Y para eso? Ya, ok. Ya está, ok. Bueno, la iglesia es un punto, obviamente, que hay que considerar que permite el encuentro con Cristo. Obviamente, la Sagrada Escritura leída, por supuesto, en la iglesia. La palabra de Dios, que sabemos que es inspiración del Espíritu Santo, y con la tradición es fuente de vida para la iglesia y alma de su acción evangelizadora. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. O lo mismo que decir no conocer la Escritura es no conocer a Cristo, no saber de Él nada. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser leída y no solamente leída, sino que también de alguna manera estudiada. Porque todos los discípulos que quieran seguir a Jesús, vamos a anhelar nutrirse de esta palabra y tener la interpretación adecuada, la obtienen, por supuesto, en la iglesia. Y también para emplearlo de esa manera como mediación de diálogo con Jesucristo, una herramienta que nos permita dialogar con Dios. Un ejemplo de eso es lo que conocemos por la lectura orante. En ese tiempo ya estaban los obispos promoviendo que es la famosa Lectio Divina. Esa Lectio Divina, bien practicada, como dice ahí, nos pone en contacto con Jesús Maestro, nos pone en contacto con el misterio de Jesús Mesías y con la comunión de Jesús, Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús, Señor del universo. Practicar la Lectio Divina es algo que de verdad podemos hacer algunos cursitos más adelante, pero de verdad es algo que aporta mucho y entrega mucho para la oración a través de la palabra. Otro punto y lugar importante que promueven los obispos, obviamente, es la Sagrada Liturgia. La Sagrada Liturgia en todas las liturgias que tenemos nosotros como católicos, al vivirla, donde celebramos principalmente el misterio pascual de Cristo, se penetran más en todos los misterios del reino. Y de esa manera, sacramentalmente, vamos a fomentar esta vocación de discípulos misioneros, que nace precisamente del amor de Cristo. No se olviden que nosotros en el bautismo, al ser incorporados a la iglesia, asumimos todo lo que significa ser de la iglesia. Y como iglesia tenemos una misión que Cristo nos dejó. Por lo tanto, somos misioneros automáticamente desde que somos bautizados. Está dentro de nuestro ADN de católico. Y bueno, para que se genere todo eso y se crezca todo eso que recibimos el bautismo, están estos lugares que tenemos que propiciar nosotros para quienes pueden ser en este itinerario formativo discípulos misioneros. Quien nos habla mucho sobre esta sagrada liturgia es obviamente la Constitución, el documento Lumen Gentium, que nos habla sobre la sagrada liturgia que fue producto del Vaticano II. ¿Ah? Nos muestra el lugar, la función de la liturgia en el seguimiento de Cristo y la acción misionera de los cristianos. Si alguien quiere profundizar un poquitito más, puede ubicar ese documento, la Lumen Gentium, que es del Vaticano II. También nos propone la Eucaristía, obviamente como lugar privilegiado. Este sacramento, con este sacramento Jesús nos atrae hacia Él y nos hace entrar en el dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. No solamente nos atrae hacia Él, atraernos hacia Él nos atrae trinitariamente. Fijan que ese encuentro tiene que ser trinitario, como decíamos al principio, y nos lleva, el amor a Él, la unión a Él nos va a llevar y nos va a conducir al amor al prójimo. Sabemos que la Eucaristía es una fuente inagotable de la vocación cristiana, al mismo tiempo fuente inextinguible del impulso misionero. Allí, obviamente, en la Eucaristía, el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de denunciar lo escuchado y lo vivido. De ahí que es importante en la Eucaristía poner atención y muchas veces
estamos mirando los pajaritos. Yo creo que por suerte los sacerdotes no hacen pruebas, porque si preguntan, a ver, de quién es la lectura, la primera lectura que leímos, o el Evangelio que recién leímos, ¿de quién era? Yo creo que más de la mitad no sabe si es de San Juan, de Lucas, y nos pasa a todos. Yo me incluyo a ese que también soy pasorón. Sin una participación activa en la celebración eucarística dominical y en la fiesta precepto, no habrá un discípulo misionero maduro. Y esto es lo importante. Maduro. Maduro que... No, pero estamos hablando de, no, de Maduro, misionero maduro. O sea, en el fondo, responsable de sus actos, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hace y de lo que no hace. Una persona inmadura no sabe ser responsable y siempre echar la culpa al otro. ¿Ah? Me equivoqué, era para el otro lado. El sacramento de la reconciliación, obviamente, es otro lugar de encuentro con Jesucristo. Ahí lo más importante es que Dios nos muestra su amor y nos perdona y nos muestra toda su misericordia. Y lo que más nos muestra nos hace sentir que el amor es más fuerte que el pecado cometido. Y eso es muy bonito transmitirlo nosotros también a personas que a veces son católicas y la última vez que se confesaron fue para la primera comunión. Y muchas veces se sienten alejados y no capaces o no tienen la fuerza de ir y presentarse en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, me gusta más decirle a mí. Entonces hay que hacerlo ver que Dios siempre ama más y ama mucho al pecador. Obviamente el pecador no lo ama, pero nos ama así y nos conoce así. Aunque nosotros pensemos que no nos conoce, Él nos conoce y nos ama así. Otra vez me equivoqué, al otro lado. La oración personal y comunitaria. Esto obviamente es importante porque nos permite comunicarnos con Dios, obviamente. El lugar donde el discípulo alimentado por la palabra y la Eucaristía, o sea, hemos recibido la palabra y nos hemos alimentado espiritualmente, cultiva una relación profunda de amistad con Jesucristo y procura siempre asumir la voluntad del Padre, porque obviamente ya estamos cercanos y la oración nos permite el contacto. Si no tuviéramos contacto, no sabríamos qué es lo que nos dice a nosotros y qué quiere Él de nosotros. La oración diaria es un signo donde prima la gracia. En el itinerario del discípulo misionero. Por eso es necesario aprender a orar, volviendo siempre de nuevo a aprender ese arte de los labios del maestro. Yo trataba de buscar qué es lo que era, volviendo siempre de nuevo a aprender este arte de los labios del maestro. ¿Dónde encontramos la instrucción de cómo orar que Jesús nos enseña? En el Padre Nuestro. Pero no solamente en el Padre Nuestro. Lean el capítulo 6 completo de Mateo. Porque ahí te da, ahí es donde nos enseña el Padre Nuestro, pero nos da otras instrucciones más de cómo orar, cómo entrar en tu cuarto, cómo no gritar ni decir muchas cosas. En el fondo, hablarle al Padre que no se supone, sabemos que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y dirigirnos a Él. Presente en medio de la comunidad viva en la fe y en el amor fraterno, en la fe y en el amor fraterno. Obviamente que allí Él va a cumplir, Dios va a cumplir su promesa, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. ¿Está hoy día acá? Sí, está. Él lo dijo y yo lo creo. Y eso es importante. Por eso es que la comunidad viva en la fe y en el amor hay que usarla. Nosotros somos cristianos de comunidad. Y más todavía al ser agustino. Está en todos los discípulos que procuran hacer suya la existencia de Jesús y vivir su propia vida escondida en la vida de Cristo. Ellos, estos discípulos, experimentan la fuerza de su resurrección hasta identificarse profundamente con Él. Como decía San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Ojalá pudiésemos llegar nosotros a manifestar eso, porque significaría que estamos verdaderamente compenetrados. Cristo verdaderamente lo tenemos nosotros acá y es nuestro Rey. Habita y manda en nuestro ser. Obviamente los pobres, afligidos y los enfermos. Ahí encontramos, por supuesto, a propósito de Mateo 25, ahí todos se deben acordar eso, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed. Ahí ese se refiere a esto. Es la misma adhesión
La misma decisión que sentamos nosotros por Jesucristo es la que nos hace hacer amigos de los pobres y solidarios en su destino. Obviamente, si logramos contemplar en su rostro sufriente en ellos, vamos a tener un encuentro con Él bastante, mucho más profundo. Y los afligidos y marginados va a ser siempre nuestra opción. Si nosotros logramos hacer esto, vivir de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano, un católico, que atiende precisamente a la gente necesitada y, y la ONG que dan también muchas veces por los necesitados? ¿Cuál es la diferencia fundamental ahí? ¿Quién lo hace como lo hace Perfecto. La gran diferencia es que nosotros no lo hacemos por nosotros sentirnos bien, por ser reconocidos como normalmente los filántropos lo hacen. La gente que dona mucho más plata. O sea, yo creo que vivir 3 veces va a poder dar lo que dan ellos, como monetariamente hablando. Pero la diferencia está en que nosotros, en ese ser que está ahí sufriendo y está necesitado, identificamos a Cristo. Cuando nosotros lo llevamos a Él, ayudamos a Cristo. Y esa es la manifestación de lo que nos está diciendo acá. La contemplación de su rostro sufriente en ellos. Eso obviamente son lugares, estamos hablando de los lugares donde nosotros tenemos encuentro con Cristo. Claro, exactamente. La piedad popular también es un momento, un lugar de encuentro con Cristo. Esto puede expresar en diferentes formas en todos los países, en todos los lugares. ¿Ah? Y merece obviamente nuestro respeto y cariño porque su piedad refleja, miren lo importante, refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Ese está entre los tesoros de la iglesia, en los pobres y los sencillos que manifiestan de esta manera. A lo mejor puede ser una fe muy simple, muy sencilla, muy básica, que adolece de muchos desconocimientos, a lo mejor doctrinales, pero sí refleja la sed de Dios, que es lo importante. Entre las expresiones de esta espiritualidad se encuentran obviamente todas las fiestas patronales que nosotros vivimos acá, mucho siempre, las novenas, los rosarios, los viacrucis, las procesiones, las danzas, los cánticos, folclore religioso, el cariño a los santos y a los ángeles, las promesas, la oración en familia. Todas estas expresiones de espiritualidad que son de piedad popular son espacios de encuentro con Cristo y debemos respetarlas. Dentro de estos espacios de piedad están, por supuesto, las peregrinaciones, que es lo que más destaca, porque esto permite reconocer a este pueblo de Dios que está en camino. Nosotros somos un pueblo, de hecho nos llamamos la iglesia peregrina, porque peregrinamos a encuentro de Dios, ¿no es cierto? Entonces, somos por naturaleza peregrinos. Y ya, fíjense, la acción de alguien que es peregrino, toma la decisión de ir hacia un santuario, es una confesión de fe, aunque sea pequeña, pero una confesión de fe, y eso lo hace válido. El caminar es un verdadero canto de esperanza, porque la persona pone toda su esperanza en esa acción de Dios posteriormente. Esa súplica sincera que fluye confiadamente es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia. Muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes. Ese corazón reconoce que solo nada puede y necesita todo de Dios. Es también una expresión de sabiduría sobrenatural, por supuesto, porque la sabiduría del amor no depende directamente de la ilustración de la mente, la acción interna, sino que la acción interna de la gracia. Eso es lo que verdaderamente importa, no es el conocimiento, cuánto uno tenga de conocimiento y me sepa la Biblia de memoria. A propósito, lo conversamos adelante respecto con lo evangélico, que nosotros obviamente verdaderamente conocemos mucho menos la Biblia de lo que ellos conocen. Pero yo podría decir que ellos conocen, pero les falta esto. Bueno, no quiero juzgar tampoco, pero puede que es pensamiento mío eso. Así que bórrenlo, elimina eso. Sí, es mío nomás. Bueno, obviamente María, discípula y misionera número 1,
provoca el encuentro con Jesucristo, ese encuentro trinitario. Bueno, ahí es donde nos encuentran con Cristo, justamente. Porque la Virgen, en su misión única en la historia de la salvación, concibió, educó, acompañó y lo acompañó hasta el sacrificio en la cruz. Y perseverando posteriormente, cuando Jesús ascendió a los cielos, junto con los apóstoles, espera la acción del Espíritu Santo y cooperó con el nacimiento de la iglesia en ese Pentecostés. Y le imprime el sello mariano que le identifica hondamente. María atrae, así como Cristo atrae, atrae no hacia ella, sino que atrae hacia Jesús, atrae multitudes a su iglesia, a la iglesia de su Hijo, como experimentamos a menudo en los santuarios marianos. Si nuestra fe es un poquitito madura, nos vamos a dar cuenta que cuando vamos a un santuario mariano, nos vamos precisamente solamente a ver a María. Vamos a ver a que María nos lleve a su Hijo. Y fíjense que una vez un sacerdote, mucho tiempo atrás, de otro país, no me acuerdo, la verdad que sí me acuerdo, que me habló respecto al rezo del rosario. Porque yo le dije, pucha, encuentro un poco vanidoso que la Virgen me esté pidiendo que yo repita como 50 veces Dios te salve María, te salve María. Y me dijo, estás equivocado. Lo que quiere la Virgen es que tú en ese momento que estás repitiendo bla, 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 estés meditando sobre qué, sobre los misterios de Cristo, los misterios luminosos, gozosos. O sea, si yo rezo el rosario y no estoy pensando en eso, no es válido, porque lo que quiere la Virgen es que pensemos en el misterio de su Hijo. O sea, ella nos atrae, pero para llevarnos a su Hijo. Bien, obviamente los apóstoles y los santos también marcan una espiritualidad en el estilo de vida de nuestras iglesias. Por ejemplo, el apóstol Pedro, a quien Jesús confió la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Ese contacto nos ayuda a estrechar el vínculo de comunión con el Papa y a buscar en Jesús las palabras de vida eterna. ¿Dónde salió eso? Mismo Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna? Cuando todos se estaban yendo, después que Jesús dijo, el que no me come mi carne, ni bebe mi sangre, claro, así que, porque todos pensaban que era antropófago, porque era comida carne humana. Bueno, ven las cosas literales. También tenemos a Pablo como el gran evangelizador, el misionero, es el audaz que nos invita a acercarnos acá a la realidad cultural de cada uno de los pueblos que él evangelizó. O sea, nosotros tenemos que considerar esos aspectos. Él llevó la buena noticia de salvación, que no cambió en nada, pero lo fue acomodando a la realidad cultural donde él iba en todos lados. Bueno, aparte de los apóstoles están los santos. Tenemos a San Juan, el discípulo amado. Él nos reveló la fuerza transformadora del mandamiento nuevo del amor, la fecundidad de permanecer en el amor, que es lo principal. También tenemos el caso de San José, esposo de María, que hombre justo y fiel, generoso, que se sabe perder para hallarse en el misterio de Cristo. Silencioso maestro, fascina, trae y enseña no con palabras, sino con el resplandeciente testimonio de sus virtudes y de su firme sencillez. Y esto es recontra interesante, resplandeciente testimonio. Cuando nosotros queremos educar en la fe, formar a alguien en la fe, un nieto, un hijo, alguien que conocemos, no hay mejor manera que el propio testimonio. No sirve que le digamos, pórtate bien, ande derecho, qué sé yo, tienes que ir a misa, si nosotros no vamos nunca a misa, por ejemplo. ¿Te fijas? El testimonio siempre va a ser mucho más valedero y más potente como forma de enseñanza. Y obviamente están los mártires, como el caso de San Sebastián. Se reconoce el testimonio de tantos hombres y mujeres que esparcieron en la geografía la semilla del Evangelio, viviendo valientemente su fe, incluso derramando su sangre como mártires. ¿Quién sabe lo que significa mártir? Mártires. Ah, sí, sí, fuerte nomás. Testigo. No hay mejor testigo y mejor testimonio que el de un mártir. Ellos provocaron muchas conversiones con el derramamiento de su sangre. Nuestras comunidades, por supuesto, también llevan sello.
de los apóstoles, de los santos, el ejemplo de vida de santidad, un regalo precioso para el camino creyente y estímulo para imitar sus virtudes. Y esto pasa en nuestras comunidades, nosotros somos agustinos y nos sentimos agustinos. Y seguimos Santa Mónica y todos los santos, obviamente agustinos, van marcando en nosotros un sello, ¿no es cierto? Todo eso nos lleva, estamos hablando, al encuentro con Jesús. Bueno, en este itinerario formativo lo que vimos fue lo primero, la espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo. Vamos a entrar al punto 2 que nos plantea este mismo capítulo de Aparecida y que nos propone como proceso de formación de los discípulos misioneros. Después de este punto, hacemos un descanso. Y son como 50 diapositivas. Ya. El proceso de formación. ¿Ah? En este proceso de formación, aquí hay que seguir a Jesús. Miremos qué es lo que hizo Jesús. Ya lo vimos al principio. No mostró nada lo que iba a enseñar, sino que dijo, vengan y vean. ¿Ah? Y después les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, primero los invita a un encuentro para vivir con Él, que lo conozcan a Él, sentirse cercano a Él, y después les manifestó que Él era el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la naturaleza de la persona de Cristo. La persona de Cristo nos hace una invitación personal a cada uno de nosotros y nos llama por su nombre, nos llama por nuestro nombre. ¿Y por qué lo seguimos? Porque somos de Él, porque reconocemos su voz, somos ovejas de su rebaño. Entonces, esta primera etapa, como generalidad, hay que considerar en el proceso formativo. Él es el que llama, Él es el que invita. No soy yo el que voy donde Él y digo yo, aquí estoy. Hay algunos aspectos que nos presentan acá el libro Aparecida que los proponen los obispos y nos dice que hay 5 aspectos fundamentales que están en diferentes etapas en el camino de la vida, ¿ah? Pero que están unidos todos y se alimentan entre sí. Uno de ellos, obviamente, el encuentro con Jesucristo, de ahí parte todo, ese ven y sígueme, ven y verán. Todo los discípulos que busca a Cristo y quiere ser discípulo, el Señor los llama y les va a decir, sígueme. Este encuentro da el origen a esta iniciación cristiana. Obviamente, en este encuentro con Cristo debe renovarse constantemente con algo que se llama el anuncio del querigma. El querigma no es una sola etapa, como dice ahí, sino que el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Cristo. Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Por lo tanto, se hace necesario saber qué es lo que es el querigma. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es el querigma? ¿O mandarse un carril? El querigma normalmente es conocido como el anuncio básico, que es lo primero que anunciaban los apóstoles, ¿ah? Como que lo que ellos vivieron, que Cristo se abajó, nació de la Virgen María, murió, resucitó y está en el cielo y vino a salvarnos. ¡Pum! Ahí está el resumen de todo el querigma, pero el querigma es un poquito más profundo. Querigma viene del verbo griego keruso, que significa proclamar o predicar. Y el sustantivo de proclamar y predicar, que es querugma, se refiere al mensaje o contenido de lo que se proclama. Por lo tanto, en el querigma hay un contenido. Y esto podríamos decir que es como ahí contiene todo. El núcleo central de la fe cristiana es la proclamación del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la vida de Cristo. Nos muestra todo el misterio de Cristo. La enseñanza central del cristianismo sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo es hablar de Cristo. ¿Para qué? Como decía antes, el encuentro sea con ese alguien, no con una ideología, sino que con Cristo. Y la enseñanza sobre la salvación que ofrece a la humanidad a través de él. Nadie va al Padre sino por mí. El carisma, por lo tanto, es la proclamación jubilosa y liberadora de la buena nueva, que es la buena noticia, el Evangelio, de la salvación de Cristo. O sea, el profundizar y vivir siempre esto, acordándonos la diapositiva anterior, debe ser nuestro itinerario diario.
que no debe acabarse nunca en nuestra formación. Es el querigma nos permite ir creciendo. Por lo tanto, el querigma es el mensaje esencial y fundamental de la fe cristiana. Bueno, siguiendo con los aspectos, porque el primer aspecto era el encuentro con Cristo, el otro es la conversión. Y la conversión obviamente es una respuesta que tenemos todos en quien escucha a Cristo y creemos en Él y que por la acción del Espíritu Santo decidimos ser amigos para ir tras Él. Y eso es una cosa re importante. Muchas personas a veces me preguntan la definición de santo y yo hice una definición que no sé si está mala o está buena, pero permite pedagógicamente entender. Ser santo es ser amigo íntimo de Cristo. ¿Por qué? Ser amigo, ir tras Él. ¿Por qué? Porque los amigos hacen las mismas cosas, gustan de las mismas cosas, nos gustan normalmente el mismo deporte, los mismos programas, o hacer asadito, o no sé, las cosas que hacen los amigos. Si nosotros somos verdaderamente amigos de Cristo, vamos a hacer las mismas cosas que hacía Cristo. Vamos a mirar como mira Cristo, vamos a hablar como habla Cristo, vamos a hacer las cosas que hacía Cristo. Entonces, busquemos fácilmente ser amigos de Cristo. Esto es la conversión. Él cambia, nos cambia nuestra manera de pensar, de vivir. ¿Y qué hacemos finalmente? Aceptamos la cruz, conscientes de que morir al pecado es alcanzar la vida. Finalmente, morir al pecado es verdaderamente eliminar la muerte de nuestra posible existencia, es alcanzar la vida. Por lo tanto, como aspecto importante de la formación es la conversión. Otro aspecto importante es el discipulado. El discípulo madura constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús Maestro y profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Obviamente esto es lo importante, madura constantemente en el conocimiento y en el amor. No podemos amar algo que no conocemos. Por lo tanto, mientras más conocemos algo, a alguien, más lo amamos. Y eso es cuestión de verlo en las relaciones de pareja. Se supone que para conocer a alguien, no, decimos cuando dos personas se encuentran, se gustan, no se aman al tiro. Se gustan, hay sentimiento, pero al final el amor se traduce en algo que a ti te permite decir, yo decido amar a esta persona. Pero decido amarla con qué? Porque yo sé que ronca, sé que se corta la uña nunca bien. Todas esas cosas que tenemos buenas y malas, y más encima algunos ventilan las sábanas así, esas cosas también. Y las amamos con eso, así. Y yo decido amarte. Esas cosas no. Ya, pero qué importante acá es que nosotros vamos a madurar en el amor a Cristo conociéndolo precisamente. De eso se trata. Y por ello es fundamental las catequesis permanente en la vida sacramental, porque eso fortalece la conversión inicial que después va a ser la que va a perseverar en la vida cristiana y por supuesto en la misión que cada uno asuma. La comunión. La comunión es importante porque, como decían antes, nosotros somos cristianos, pero vivimos en comunidad. No puede haber vida cristiana si no se vive en comunidad. Si bien es cierto, la conversión es personal, la salvación es personal, pero se vive en comunidad, se alimenta en la comunidad. Y eso ocurrió en los primeros cristianos, que se reunían en comunidad, participar en la vida de la iglesia, en el encuentro con el hermano, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna y solidaria. Esto es muy agustino, está dentro de los pilares de la espiritualidad agustina. Y en esto no podemos nosotros fallar. Podemos fallar en otras cosas, pero en esto no. La misión que como discípulo, a medida que vamos conociendo y amando más a Jesús, vamos a experimentar esta necesidad de compartir eso que nosotros gustamos y creemos bueno. Esa alegría de ser enviados, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, de hacer realidad el amor y el servicio a los más necesitados y construir el reino de Dios. Siempre piensen que esta misión no es solamente cuando salimos hacia el exterior. Piensen que también nosotros tenemos la misión intra en nuestras propias familias.
A veces en nuestro propio entorno tenemos que misionar bastante. Por supuesto que esto es válido hacia el exterior, pero también necesario que lo vivamos hacia el interior. La misión es inseparable de ser discípulo. No debe entenderse como una etapa posterior a la formación, es decir, no es nos vamos a formar y después vamos a hacer misión. No, aunque ésta se realice de diversas maneras de acuerdo a la propia vocación y al momento de maduración de la fe, eso tiene que ver con los carismas que cada uno tenga, cómo vive cada uno vive la fe, porque podemos ser algunos misioneros, como decía, con la valentía de salir hacia el exterior y ir hacia lugares eh, incluso lejanos, y otros no tenemos a lo mejor ese carisma, pero tenemos la misión en otro lado. Pero siempre tenemos la misión, como católicos tenemos la misión, no es, bueno, yo soy misionero a partir de aquí, no. Como decía antes, somos bautizados, somos incorporados a la Iglesia de Cristo, es su familia, y como Iglesia de Cristo asumimos las responsabilidades de la Iglesia de Cristo, que las dejó bien claritas en Mateo 28, 19. Vayan por todas partes y proclamen lo que yo les he enseñado. Y ahí dijo algo muy importante. Cuando termina esa frase, dijo, y yo estaré con usted hasta el fin de los tiempos. Y por suerte dijo eso nomás. ¿Se imagina si hubiera dicho, yo estaré con usted hasta el fin de los tiempos si se portan bien? Hace rato estaríamos solos. Hemos hablado de los aspectos generales, vamos a hablar de los criterios generales para este proceso de formación de los discípulos misioneros. En estos criterios generales, obviamente, lo importante aquí es la formación que tiene que ser integral, querigmática, ya vimos lo que era querigmática, integral y permanente. En eso a veces fallamos, ¿ah? En eso que sea permanente. La formación debe ser un proceso integral de forma que el poder del Espíritu y de la palabra contagie a las personas y la lleve a escuchar a Jesucristo, a creer en Él como su Salvador y a seguir sus pasos. Eso es lo que tenemos que nosotros considerar como criterio general. Si no logramos eso, algo estamos fallando en lo que nosotros hacemos como elementos que hacemos formación. Tiene que ser atenta a dimensiones diversas. Por ejemplo, la dimensión humana y comunitaria, nos proponen los obispos de Aparecida. Tenemos que considerar todos estos procesos que tienen que llevar a asumir la propia historia personal, de manera que nosotros podamos sanar nuestra historia personal. ¿En orden a qué? Para volverse capaces de vivir como cristianos en un mundo plural, hoy día en un mundo muy diverso. Si nosotros no estamos sanados con nuestra propia historia, difícil que tengamos esta dimensión humana y comunitaria. Otra cosa a considerar es la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual, ahí dice sé, pero debe decir es. La experiencia de Dios manifestado en Jesús y que lo conduce el Espíritu Santo en senderos de una maduración profunda en la fe. O sea, en la dimensión espiritual, finalmente es ser dócil al Espíritu Santo, porque Él es lo que nos lleva a madurar y comprender mucho más lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. La dimensión intelectual, que potencia el dinamismo de la razón. La razón no hay que dejarla de lado. Se expresa en una reflexión seria que está al día a través del estudio que abre la inteligencia con la luz de la fe a la verdad. Pedro decía que tenemos que estar preparados para la razón de nuestra fe. Quizás para los niños chicos es aceptable, yo creo, porque mi abuelita me contó, pero nosotros no. Nosotros ya tenemos que dar razón de nuestra fe. No es porque no es un sentimiento, como ya sabemos. Y esta inteligencia se abre a la luz de la fe, como dice el Salmo 35, y tu luz me hace ver la luz. La luz de Dios, de Cristo, nos hace ver verdaderamente la luz. No, al otro lado. Y por último está la dimensión pastoral y misionera. Esta es la que nos hace integrar la parte de evangelización y la pedagogía que utilicemos en la evangelización, con itinerarios pastorales acordes con la madurez cristiana, la edad y las condiciones propias de las personas. Y eso es importante, porque no podemos hacer una misma forma de evangelización a niños, a jóvenes, a adultos, y eso es casi obvio, ¿ah?
Eso es la dimensión pastoral misionera, cómo nosotros evangelizamos y qué pedagogía utilizamos en estos criterios. Otro criterio es el respetuoso, que tiene que ser respetuoso de los procesos de cada persona y los grupos. Para llegar a la estatura de Cristo en esta vida nueva, identificándose con Él y su misión, es un camino que requiere diversos pasos, como ya sabemos, itinerarios. Tiene que ser respetuoso de los procesos personales y de los ritmos comunitarios. Sobre todo, si hablamos comunitarios, no podemos hablar, por ejemplo, estos son monos que salen cuando se hacen em, talleres sobre el trabajo en equipo. De eso tenemos que tener nosotros muy conscientes. Somos comunidad, somos equipo. Respetuoso de los procesos de cada una de las personas que pertenecen a ese equipo. Y el eje central deberá ser un proyecto orgánico de formación teniendo en cuenta todas las fuerzas vivas de la iglesia en particular. Y en eso es importante considerar que siempre hay grupos diversos, adultos mayores, lolos como yo y otros más jóvenes. Otros más jóvenes que yo, sí. Bueno, la formación que contempla un acompañamiento de los discípulos. Y eso aquí vamos a ver cada uno que todo el pueblo de Dios debe ser acompañado y formado de acuerdo con la peculiar vocación y misterio que él le ha sido llamado. Y ahí estamos todos. Y partimos primero con el obispo, que es el principio de la unidad de la diócesis, cumple el ministerio de enseñar, santificar y gobernar. ¿Qué nos quiere decir acá los obispos con esto? Que todo el pueblo de Dios es responsable del acompañamiento, no solamente de la formación y el acompañamiento de estos discípulos para que sean verdaderos discípulos misioneros. Los presbíteros, que van a cooperar con el ministerio del obispo en el cuidado del pueblo de Dios que les es confiado. Los diáconos permanentes, en el servicio edificante, humilde y perseverante como ayuda valiosa para obispo y presbítero. Los consagrados y consagradas, en el seguimiento radical del maestro. Y ustedes no se están escapando, los laicos y las laicas, que cumplen su responsabilidad evangelizadora colaborando con la formación de comunidades cristianas en la construcción del reino de Dios. Es decir, todos, consagrados y no consagrados. Todos tenemos la responsabilidad en la formación y acompañamiento. Obviamente la espiritualidad en la acción misionera es importante. Y esta espiritualidad obviamente siempre tiene que ver el Espíritu Santo y se basa en la docilidad al impulso del Espíritu Santo, a su potencia de vida que moviliza y transfigura todas las dimensiones de la existencia. El discípulo misionero, movido por el impulso y ardor que proviene del Espíritu Santo en el servicio de la misión cotidiana, no se cierra en la intimidad cómoda. Y eso a veces nos pasa, que nos sentimos cómodos y no nos movemos, ¿no? Y nos convierte en personas generosas, creativas, felices en el anuncio y el servicio misionero. Y hasta ahí nomás llegamos porque después vendría el punto 3 y el punto 4, así vale la pena que nos paremos un ratito, vayamos. Entonces, hermanos, un par de avisitos. Un primer aviso para los hermanos que están conectados a distancia. Les recuerdo, por favor, poner su nombre, porque después de la misma plataforma sacamos la asistencia, que no aparezca iPhone y todas esas cosas que comentábamos en la clase anterior, por favor. Y para los que están acá, un descanso muy breve, nos hacemos el cafecito, el baño, qué sé yo, y volvemos de inmediato. Y para el café hay hartas maderitas, ¿cómo se llama? Palitos para revolver. Las cucharas metálicas no son para chupetear. No. Sí, ya estamos ok. Ya está. Bienvenidos los que están en la tele. Eso. Gracias, Gladys. Vi tu mano así. Bien. Entonces, siguiendo con este resumen de este punto 6, el itinerario formativo de los discípulos misioneros, conversamos que este primero tiene que ver con el encuentro de Jesucristo y este encuentro de Jesucristo tiene que darse con la espiritualidad trinitaria.
y hay lugares donde facilita ese encuentro y nosotros somos responsables de que esos lugares se promuevan como tal. Después hablamos de la formación, del proceso de formación de estos discípulos misioneros. Y ahora vamos a hablar de dos puntos importantes cortitos que tienen que ver con la iniciación de la vida cristiana y la catequesis permanente. Eh, no sé, sería bueno que avisaran a los que están afuera, ya, porque aquí voy a hablar una parte catequista y veo que hay catequistas que están afuera. Sí, porque voy a hablar, voy a sacarle el roche a los catequistas. Ya, entonces, avancemos. En la iniciación a la vida cristiana, ellos hacen un diagnóstico que yo resumí en los puntos que eran bastante más válidos todavía hoy día para nosotros, porque obviamente, acuérdense que esto es del 2007. ¿Ah? Entonces, en este diagnóstico, ellos dicen, ahí dicen los obispos, dice, son muchos los creyentes que no participan en la Eucaristía dominical, ni reciben con regularidad los sacramentos, ni se insertan activamente en la comunidad eclesial. Tienen una identidad cristiana débil y vulnerable. Es una realidad que ellos denunciaban en ese tiempo como diagnóstico de esta iniciación a la vida cristiana, y obviamente, si nosotros vemos lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestras comunidades como cercanas a nuestras parroquias, bueno, es así. Y esto nos tiene que interpelar. Obviamente nos tiene que interpelar, porque es un desafío que tiene que cuestionar la manera en que estamos educando en la fe. Es un desafío que debemos afrontar con decisión y valentía, sin egoísmo, ya que es muy probable que la iniciación cristiana haya sido o ha sido pobre o fragmentada. En ese tiempo ya denunciaban eso los obispos en la parecida. Y si nosotros vemos en nuestra realidad, no nos vayamos por otro lado, nuestra realidad de comunidad, esto es así, es realidad. Y esto me atrevo a decirlo porque obviamente la unidad de medida lo da, cómo medir esto, la misma Biblia nos enseña. Esto lo hemos conversado con varias personas y a mí me pone muy contento porque hoy día nuestra comunidad tomó el sartén por el mango y se está trabajando con los catequistas y la forma y la metodología. Pero si miramos para atrás, no es que la gente lo haya querido hacer con mala intención. Probablemente un método, una metodología agotada y que no sirve para estos tiempos. ¿Y por qué? Porque, como dice el texto bíblico, por los frutos los conoceréis. Si nosotros viéramos los frutos de nuestras catequesis, donde todos los años 50, 60 personas hacen la primera comunión, qué sé yo, se confirman, debiéramos tener los templos llenos, ¿no es cierto? Pero no es así. Entonces quiere decir que los frutos que estamos logrando no son correctos. Es lo que está diciendo acá. Probablemente la iniciación cristiana haya sido pobre o fragmentada. Nosotros como comunidad debemos sacar la cara al pecho, así decir, porque sí, se está enfrentando, esto nos interpela y se está tomando acción en este diagnóstico. Y eso, con ese diagnóstico, ha sido una propuesta para esa iniciación cristiana. Y ese, lo primero que nos dice que el itinerario formativo debe ser al estilo de la tradición de la iglesia. Siempre tuvo un carácter, siempre tuvo un carácter de experiencia, en el cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo con Cristo, anunciado por auténticos testigos. O sea, carácter de experiencia porque sí, porque no había una metodología ni alguien que dijera, oye, estos son los pasos 1, 2, 3 que garantiza todo. Así que era una experiencia. ¿Cuál es la gran ventaja de los primeros cristianos? Es que tenían un auténtico, anunciando a Cristo por auténticos testigos. Eran más cercanos, por supuesto, a la época de Cristo y posteriormente fueron propagándose. Pero ¿dónde está el problema? ¿Somos auténticos testigos nosotros? Y eso es fundamental para quienes van a ser o son catequistas. Voy a pisar callo. En nuestra comunidad hay catequistas, hablemos comunidad parroquial, hay catequistas que no van a misa todos los domingos. Y son, y son catequistas de CEFIDE, que es para vida eucarística. Bueno, eso tenemos que cambiarlo, ayudar nosotros en eso, tenemos que ayudar a nuestra parroquia en eso. Y por supuesto, en esta iniciación cristiana
que es una experiencia que introduce una profunda celebración de los sacramentos, porque para eso es, y con toda la riqueza de sus signos y los santos misterios que se celebran, capacitando al creyente para transformar el mundo. Es lo que se llama una catequesis mistagógica. ¿Por qué? Porque nos vamos adentrando siempre en todos los misterios de Cristo, del misterio de la encarnación, el misterio de su vida, el misterio de su pasión, muerte y resurrección, el misterio de toda su enseñanza. Es una enseñanza mistagógica. Fíjate que esto encontré ahí buscando fotitos, como decía, etapas de la iniciación cristiana, y nomás, lo primero el querigma, que nos decía, aparecía el querigma, que aprendimos nosotros qué es lo que es querigma. Tiene que ser catecumenal, ¿no es cierto? Y obviamente tiene que haber purificación, iluminación, y por supuesto mistagógica, que es lo que nos está diciendo acá, aparecía los obispos, centrado en el misterio de Cristo. ¿Ah? Y por supuesto hay un diagnóstico en esto, lo que es la catequesis permanente. Y mencionan ellos y destacan que muchas personas están llamadas para ser catequistas y se ofrecen para ser catequistas. Una gran entrega, por supuesto, y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad, la formación teológica y pedagógica de los catequistas no suele ser deseable. Y eso pasa también en nuestras comunidades, que hay que mejorar y hay que darle formación a nuestros catequistas, teológica y pedagógica, sí, hay que hacerlo. Y por supuesto, apoyándonos nosotros en lo que tenemos nosotros como comunidad, pero también a lo mejor la diócesis también trabaja con eso. Y creo que también el nuevo obispo está promoviendo cambios al respecto, porque obviamente debe haber sacado la misma conclusión que estamos sacando nosotros acá. O sea, no basta la buena voluntad que existe en los catequistas y mucho sacrificio ellos todos los fines de semana trabajando. Algo les falta y eso hay que dárselo para que ellos puedan entregarlo. Los servicios catequísticos en las parroquias carecen con frecuencia de una colaboración cercana a las familias. Esto es real, que cuesta que vayan los papás y apoyen. Normalmente va el papá o la pura mamá, y cuando no va ninguno, va la abuelita. Y los párrocos, eso en otros lados, no acá, y los párrocos y demás responsables, ahí estamos nosotros, no asumen con mayor empeño la función que les corresponde como primeros catequistas. Y eso pasa en muchas comunidades, de verdad. Yo destaco, hoy en día el padre sabía que iba a decir esto, por eso se preocupó de la catequesis y empezó a generar cambios. No, pero es así. En otras comunidades las catequesis ni siquiera se preocupan y descansan solamente los catequistas y no hay seguimiento. Bueno, eso es lo que se refiere acá, los obispos dicen aquí, eso hay que cambiarlo en este diagnóstico. Entonces, hacen unas propuestas generales. Primero, que la catequesis no debe ser ocasional, ni reducida a los momentos previos, que es lo que normalmente hacemos, catequistas para hacer la primera comunión, catequistas para casarse, catequistas para bautizo, o le dice, sino más bien un itinerario catequético permanente. Y en eso va a haber que trabajar, sí, porque nos falta cómo ofrecer, cómo nosotros le pedimos a nuestros papás que sean catequistas de sus hijos, si no les damos herramientas para que ellos lo puedan hacer. O nosotros no lo hacemos acá. O sea, obviamente con el mundo muy personalista, individualista y que no hay tiempo para nada, quitarle un pedazo de tiempo es como decir, eh, córtate un brazo, a veces. Cuando no hay conocimiento, que a lo mejor, como dice, morir al pecado es ganar la vida, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos que formar, generar estas escuelas con diferentes niveles enfocados. A lo mejor quizás sea una tarea de la pastoral familia y vida, no sé, puede ser como algo, como dar herramientas, especialmente a los papás, de cómo enfrentar la educación posterior, no previa a la primera comunión, ni previa al bautismo, sino posterior. Ya hicieron la primera comunión. Obviamente, hoy día en el mundo en que estamos, cuando yo era menor, a mí mi papá, mi mamá decía, ya te fuiste el domingo a misa y me mandaba temprano porque la misa a las 10:30 era como para niños. Ellos iban a la misa de 12, pero no me mandaban solo. Hoy día ningún niño viene solo a misa, no viene nomás. O sea, si los niños no vienen a misa, no es porque los niños no quieren, es porque los papás no vienen. ¿Te fijas? Entonces ahí hay algo que hay que trabajar. La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal.
sino que ha de ser una verdadera escuela de formación integral, en todo sentido. Se ha de cultivar la amistad con Cristo en la oración, el aprecio de la celebración litúrgica, la vivencia comunitaria, el compromiso apostólico mediante un permanente servicio de los demás. O sea, aparte de todo el conocimiento que le estamos dando a los niños, debemos hacer vivir momentos litúrgicos, momentos de misa, participar, tienen que participar en las procesiones que hacemos, tienen que participar en obras sociales, visitación de abuelitos, visitar casas, qué sé yo. O sea, vivir lo que ellos están escuchando por acá y levantar de dos formas, levantar no solamente lo que escucharon, sino porque lo están viendo. Y por imitación, que el 2% se quede, ya es más que cero hoy en día. Entonces, es lo que nos está proponiendo eso. ¿Ah? Cultivar la amistad con Cristo en la oración, aprecio por la celebración litúrgica, vivencia comunitaria, el compromiso apostólico mediante el permanente servicio de los demás. O sea, en la formación tiene que invitarlo a hechos concretos. Obviamente, en este itinerario formativo avanzamos rápidamente en el punto 3. Y el punto 4 nos invita a los lugares de formación para los discípulos misioneros. O sea, vimos bien resumido lo que nos proponen respecto a la iniciación a la vida cristiana y esta catequesis permanente, como debe ser. Ahora nos está diciendo dónde se dan estos lugares de formación para estos discípulos misioneros. La primera parte es la familia, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo. La primera escuela de la fe es la familia. La familia, pequeña iglesia o iglesia doméstica, debe ser, junto con la parroquia, el primer lugar para la iniciación cristiana de los niños. O sea, si no hay... De hecho, nosotros bautizamos por la fe de los padres, porque los niños no se dan cuenta, la guagua, ¿qué tiene idea de la fe? No tienen nada. La fe, por la fe de los padres nosotros bautizamos a los niños. Y si tiene una fe, para no decir otra palabra, obviamente hay problemas. Los padres son los primeros. Antiguamente eran las abuelitas, hoy día no es nadie. Cuando tú conversas con las personas, ¿cuántas veces hablan en tu familia de Dios o de religión siquiera, o como cultura general? Nadie, nadie. Es un deber de los padres, especialmente a través de su ejemplo, testimonio personal, ejemplo de vida, la educación de los hijos para el amor como don de sí mismo, el amor como Cristo, él dice, además del prójimo, cuando dice mandamiento nuevo, se refiere a la última parte, porque este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo estaba ya en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19 aparece, amen al prójimo como a ti mismo, pero él lo cambia, dice, amen al prójimo como yo los he amado. O sea, tiene una condición de don de sí mismo, yo me dono, oblativo, me ofrezco, él dio la vida, ¿te fijas? Hay un concepto más profundo. Ayúdalo y ellos presten para descubrir su vocación de servicio. Obviamente, si no los vamos guiando nunca, van a descubrir su vocación, nunca se la vamos a hacer, ni siquiera pensar que tienen alguna vocación. Y en este sentido yo me refiero también no solamente a la vocación que puede ser de servicio a la iglesia. No todo el mundo tiene vocación para ser casado. Sin embargo, todos pensamos y de chicos pensamos que nos vamos a casar. ¿Te fijas? Algunos tenemos vocación para tener harta señora, pero no podemos. No, me equivoqué. Ah, no, esa es otra, perdón. No, ya. Bueno, yo voy a formar una religión. Ya, no, ya, no fue buena idea, no fue buena idea. Ya. Ahora, miren, para que la escuela, la familia sea verdadera escuela de fe, se debe ayudar a los padres por los primeros, a ser los primeros catequistas. Eso es lo que conversamos. Y eso es lo que se buscó también con esto de que los papás participen en la formación de la catequesis, que se logra como el 10%. Y ofrecer espacios formativos. A lo mejor eso es lo que decía yo de alguna manera, que a lo mejor debiera formarse otras pastorales que apoyen y den elementos a los papás, no solamente en elementos de formativo de fe respecto a cómo tratar los problemas hoy día los problemas con los TEA, con los TOC, los problemas. Sí,
algunos días acá, allá en Santiago. Y en Santiago yo voy a una X parroquia, todavía tengo algún vínculo con ellos, lo tenía de los años que estuve antes viviendo allá, no lo he cortado todavía. Y allá hay una pastoral que se llama Pastoral de Familias y Matrimonio en Crisis. Y no lo imaginan la cantidad de gente que va. Tal vez acá, si se hiciese a ver la gente un poco el miedo, que el que dirán, que la gente un poco el orgullo, que no quiere saberse que están en problemas, que no lo vean, que están. Ahora estoy cagado. Disculpa que utilice esa expresión, pero para que entendamos, entonces, claro, un poco, pero, claro, pero, pero es importante, es importante. Bueno, lo que tú dices tiene que ver con esto, ¿ah? Y hay que ser, y a lo mejor necesitamos ser más creativos con las pastorales. Siempre tenemos las mismas pastorales, y cuando hablamos pastorales, tenemos parados, están los comedores, la ayuda fraterna, pero esto también puede estar bajo el paraguas, por ejemplo, pastoral social, el apoyo a familias con problemas. Yo sabía que existía una idea de formar incluso una pastoral de personas divorciadas y vueltas a casar, que son realidades. Pues, o sea, y viviendo eso. Entonces, si nosotros queremos que la familia sea escuela de la fe, tenemos que darle ese apoyo. Y eso es responsabilidad nuestra como iglesia. Obviamente, las parroquias, otro lugar que son responsables de donde se forman los discípulos misioneros. Y obviamente se debe cultivar la formación comunitaria. Como decíamos nosotros, nuestra fe se vive en comunidad, con diversas celebraciones e iniciativas, principalmente en la Eucaristía Dominical, que es el momento privilegiado del encuentro de las comunidades con el Señor Jesucristo. Y eso es algo que conversábamos el otro día, no me acuerdo por qué, pero efectivamente, por ejemplo, aquí mismo, si yo miro la cara, todos ustedes participan en diferentes pastorales, y la mayoría tiene hasta 2 o 3 pastorales. La gente que participa en misa no participa en esto, en el aspecto formativo. Entonces quizás va a haber que transformar algo para que se sientan participando de eso, cómo atraerlo, o a lo mejor hacerlo, no sé, no podemos cambiar la misa, ni la estructura de la misa, pero sí hay que tener iniciativa en la Eucaristía Dominical. Por ejemplo, algo que provocó cambios en San Agustín. San Agustín está así en la comunidad pequeñísima, y después de la misa, cafecito, té, galleta. Oye, increíble, bueno, empezó a llegar y después llegaba la gente con sus cooperaciones. De nuevo. El domingo en la homilía del padre Juliano, él tocó el tema ese un poco del poco compromiso y quedó mucha gente marcando, Sí, porque se sentían quizás que no la incluían, cuando en realidad es uno la que se tiene que ofrecer, po, así es. para que los otros, los que están a cargo, puedan descansar y puedan también compartir lo que se está viviendo en la comunidad. Sí, correcto. Yo creo que son 2 cosas. Obviamente, la persona que tiene que ofrecerse, pero también sentirse acogido. Y en eso tenemos que nosotros mejorar, porque no somos buenos para acoger. Y normalmente funcionamos como feudos. Y ojalá nadie nos pinche y nos toque los callos porque nos enojamos. Esas son cosas que tenemos que mejorar. Pero sí tenemos que buscar cómo usar ese momento de la Eucaristía Dominical. Fíjate que el otro día en esta conversación, no me acuerdo por qué, sacamos la cuenta, el promedio de nuestra parroquia son 900 personas asistiendo a misa, sumando las 2 misas acá y todas las misas que se yo, llegamos casi 900 personas. ¿Cuánto participan en las actividades que nosotros hacemos? Si son 100, nos sentimos felices. Entonces, ahí tenemos que cambiar. ¿Y para qué decirle cuánto aporta con el 1%? No voy a preguntar acá. Eso vamos a ponerlo como condición para que apruebe el libro. La boleta.
Estas iniciativas requieren que se organicen varias instancias formativas que aseguren el acompañamiento y la maduración de todos los agentes pastorales y los laicos insertos en el mundo. Obviamente lo que estamos diciendo recién, no podemos dejarlo solo y esto no van a hacer solo. Tiene que haber, alguien tiene que generar y tiene que haber comunidad que genere ideas y propuestas y en algunos casos, como decíamos antes, tienen carácter experimental. Es probablemente que nos equivoquemos, pero no vamos a equivocar caminando. La otra cosa es no hacer nada y como dice San Agustín, cuando nos chantamos es morir y morimos. Fortalecer un poco eso de la bienvenida a la parroquia. O sea, en vez de estar adentro cada cual haciendo lo suyo, estar afuera como cuando uno va, no sé, una tienda comercial que lo Sí, y por favor, le hacen 50.000. Sí. Claro, Ah, pero porque nosotros en el fondo tenemos que también, o sea, no debería decir esto, pero también tenemos que vender bien nuestros productos, entre comillas, mal pronunciado, sí, pero la idea sí, es, te entiendo. y no sé, en vez de estar adentro encerrado haciendo cada cual lo suyo, estar afuera, bienvenido. Sí, ¿Dónde quiere sentarse? Usted siempre se va adelante. O sea, sí. entonces, reinventar un poco el concepto de parroquia y en un lugar donde, y a la salida igual, si quiere volver, mire, le invitamos, quiere pasar, y de cuando en cuando, un domingo por medio, no sé, tener una película, un cafecito, afuera, porque la persona Podría ser lo de la película, normalidad para los cabros película, chicos. Sí, mira, todas estas ideas son buenas y hay que llevarlas a cabo, como dice, orgánicamente para que tengan cierto orden. Son todas ideas buenas. El ser acogedores se puede trabajar, no necesita mucho cambio. En varias comunidades lo tienen y lo utilizan las personas que están, por ejemplo, cobrando el 1% o que reciben las intenciones de misa y participan afuera recibiendo a las personas, por ejemplo, acá en la sede lo hacen así. Yo sé que en Santa Rita también un poco. Entonces, se puede hacer, se pueden invitar iniciativas que pueden ser pocas en algunos casos, lo podría decir, no, pero sí surten efecto, porque al final y al cabo, las personas que están afuera, vamos conociendo al que va siempre todos los domingos, y esa persona ya se siente perteneciente, es una necesidad básica del ser humano el sentirse perteneciente. También, y también es su problema. Sí, sí. Y a propósito de eso, muchas personas no tienen cómo que existen pastorales que también lo pueden ayudar específicamente. Entonces las personas afuera pueden decir, ah, mira, te contacto con tal persona que va a ayudarte o te puede servir para eso y quizás van enganchando en trabajar precisamente en la iglesia. Bueno, las parroquias es un punto importante. Las comunidades eclesiales, que normalmente se llaman eclesiales de base que hay pocas, casi no tenemos nosotros en nuestra comunidad, son un ámbito propicio para escuchar la palabra de Dios, para vivir la fraternidad, animar la oración, profundizar los procesos de formación en la fe y fortalecer el compromiso de ser apóstol en la sociedad de hoy. Esto puede ser una meta que podemos tener como misioneros cuando salgamos a misionar, de formar estas comunidades de base, que son grupos de familias que viven cerca y que se juntan al alero de la parroquia para profundizar, por ejemplo, la palabra de Dios, o en estos mismos temas que estamos hablando, cómo educar y enfrentar la educación de la fe con los hijos, en un mundo hoy día que nos tira para afuera al respecto. Si se quieren pequeñas comunidades vivas y dinámicas, es necesario motivar en ellas una espiritualidad sólida, obviamente basada en la palabra de Dios, porque a veces yo participé en Iquique, en comunidad de base, que eran re buenas, pero eran más comilonas que los primeros 15, 20 minutos era para tratar un tema y después las otras 2 horas era para... Bueno, probablemente que funcione así, no es malo, pero que sea lo principal lo otro, no lo segundo. ¿Ah? Eh, y obviamente que las mantenga en plena comunión de vida e ideales con la iglesia local y en particular con comunidades parroquiales. Y eso es importante porque de repente a veces nacen comunidades que quieren hacer casi su propia eh, iglesia, su propia comunidad, y se apartan de la central que es la parroquia. La parroquia tiene que ser siempre el elemento que los congregue. ¿Ah? Eso tiene que ser consideraciones con las comunidades de base que se hagan.
También están los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades, obviamente. Y esto es importante, ahí entra, por ejemplo, la renovación carismática. Aquí estaba hablando de los nuevos movimientos, ya renovación carismática no son nuevos movimientos, ya son más viejos que Ramiro. Pero son, sí, me queda poco, pero son un don del Espíritu Santo. Son un don del Espíritu Santo. Son un valioso aporte a la realización de la iglesia particular. Por su naturaleza expresa la dimensión carismática de la iglesia. Cada uno, Dios nos dio carisma a todos, que el Espíritu Santo los entrega. Y esos carismas se manifiestan en las acciones que nosotros tengamos. Y estos movimientos normalmente los expresan. Y obviamente se debe acoger esta riqueza espiritual y apostólica de estos movimientos. Y los movimientos deben mantener su especificidad, siempre dentro de una profunda unidad con la iglesia particular, no solo de fe, sino de acción. Y esto lo ponen porque hubieron movimientos que pretendieron y se apartaron muchas veces, incluso del Papa. ¿Ah? Mira, el Papa Francisco decía, los movimientos eclesiales son un don, son la riqueza de la iglesia. Y en algunos casos nos vemos diferentes, dicen, parecen diferentes, pero es la creatividad que crea esa diferencia. Esa diferencia tiene que ver con la creatividad de manifestación de fe. Y no parecen diferentes por lo que hacen, pero son iguales a nosotros porque creen lo mismo a nosotros. ¿Sí? Lo expresan de manera diferente. Los seminarios casi de formación, obviamente, no me interesa. Es una tarea de pastoral vocacional, responsable de todo el pueblo de Dios. Y lo más importante es esto, que es un tema para los seminarios, no nos incumbe a nosotros, pero esto es una realidad que ya mencionaban los obispos. La realidad actual nos exige una mayor atención, pues los jóvenes son víctimas de la influencia negativa de la cultura postmoderna, especialmente los medios de comunicación social, trayendo consigo la fragmentación de la personalidad, la incapacidad de asumir compromisos definitivos, la ausencia de madurez humana, el debilitamiento de la identidad espiritual que dificultan el proceso de formación de auténticos discípulos misioneros. 2007 y hoy día estamos hartos años después y hemos multiplicado eso. En la primera parte, como familia, en la primera parte, como familia debemos ser responsables de que en nuestra familia procuremos tener un sacerdote o una religiosa. Entregarle a los hijos la posibilidad de ese camino. ¿No? Y ahí empieza la familia, ahí dice, comienza en la familia. Sí, por supuesto, comienza en la familia, obviamente. Si la familia piensa no como una bendición, eso le va a provocar al tiro un paralelo. Obviamente sabemos que eso es un llamado, la vocación es un llamado, que Dios hace a cada uno de nosotros de forma individual, pero si nosotros le cortamos esa comunicación que pueda tener la persona, el joven, que sé yo, no se va a lograr. ¿Ah? Otro punto, sí. Complementando lo que dice el hermano, la historia de nuestro Papa León, cuentan sus hermanos que cuando ellos eran niños, el Papa León era el sacerdote, el que jugaba a ser Jugaba a sacerdote ser sacerdote, sí, creo haberlo y leído. hacía misa ahí Sí. jugando con sus hermanos. Y eso refuerza lo que... Claro, la vocación se da de temprana edad en muchos casos, en otros casos se da tarde, pero claro. Entonces, como familia, si nosotros no respetamos ese llamado, obviamente lo único que estamos haciendo es morir en la vocación, estamos matando la vocación de ese futuro probablemente sacerdote, en fin. Sí, por supuesto, en la formación que nosotros hacemos, en las diferentes formaciones, es ir cambiando el switch a la diferente familia, porque a veces existe ese que quiero tener nietos. Los conceptos. ¿Y para qué? Si hoy día los cabros se casan como a los 30 años y no tenemos nietos, tenemos perros. Bueno, este es un tema que da para largo, ¿ah? Pero sí, obviamente tiene como base, lo importante es tomar esto, que es importante saber que
la vocación se alimenta y crece en la familia, en la familia. Ahora, respecto a la educación católica, hacen un diagnóstico que es muy válido. Dice, las reformas educacionales impulsadas para adaptarse a las nuevas exigencias se van creando por el cambio global. Aparece centrada en la adquisición de solamente conocimiento y habilidades y muestra un claro reduccionismo antropológico, ya que coincide en la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado. Ese reduccionismo antropológico lo hace olvidar la dignidad de ser hijos de Dios. Y eso no está en ninguna parte en la educación. Hoy día hemos eliminado y sacamos desde la sociedad a Dios. En este diagnóstico se propicia la inclusión de factores contrarios a la vida, ley de aborto, a la familia y una sana sexualidad. De esta forma no despliegan los mejores valores de los jóvenes, ni su espíritu religioso, y no les ayudan a adquirir virtudes y costumbres que los convertirán en constructores solidarios de la paz. Y eso sabemos que es así. Nuestra sociedad promueve no valores, sino que son antivalores para nosotros los cristianos. Obviamente ante eso hacen propuestas. Y lo primero es que si hablamos de una educación cristiana es que vamos a entender que el maestro que educa hacia un proyecto de ser humano es el que habite Jesucristo con el poder transformador de su vida nueva. Es decir, los maestros deben considerar que en todo lo que están haciendo es Cristo el que nos guía, es Cristo el norte. Si bien es cierto, estamos aprendiendo habilidades, instrucción, conocimiento, no es porque yo lo tenga como capacidad, sino que tenemos que incluso ser agradecidos porque mismo Dios me dio esa capacidad para poder aprender y estudiar. O sea, no soy yo el que soy un profesional porque yo soy el men, sino que Dios me regaló eso. ¿Te fijas? En ese sentido. Los proyectos se deben promover la formación integral de la persona, teniendo siempre con fundamento en Cristo, con la identidad eclesial, cultural y con excelencia académica. Eso más o menos ya lo hemos repetido varias veces. Los centros educativos católicos tienen que tener el principio irrenunciable. Esto es importante para la Iglesia, la libertad de la enseñanza es un principio irrenunciable. El ejercicio de la educación exige la plena libertad que debe gozar toda persona para elegir la educación de sus hijos, que consideren más conforme a los valores que ellos estiman. Eso es fundamental y no olvidarnos, la libertad y el derecho de la educación, de elegir y cómo educar los padres a sus hijos. Y eso obviamente la sociedad tiene que reconocer a los padres como los primeros y principales educadores. El deber de la educación familiar es la primera escuela de virtudes sociales. Ahí se aprende en la familia. Por eso que este derecho de la libertad de educación es intransferible. Implica una obligación y que expresa la libertad de la familia en el ámbito de la educación. Por su significado y alcance, ha de ser decididamente garantizado por el Estado. Y nosotros debemos velar que eso sea así, que el Estado garantice la libertad de educación y enseñanza y el derecho a educación. Las universidades también lo mismo, lo voy a salvar, pero se refiere a armonizar la misión evangelizadora siempre con la iglesia y obviamente todo descubrimiento nuevo debe ser al servicio de las personas y de la sociedad y el bien común. Y obviamente esta formación profesional tiene que comprender valores éticos y aquí es donde empezamos con los problemas nuevamente. Y eso, por eso tenemos los problemas en nuestra sociedad, no miremos tan lejos, en Chile, todos los problemas que tremendos profesionales estudiando en Harvard y otras universidades grandes cometen atrocidades desde el punto de vista ético, porque no hay formación ética en Chile y las universidades recién lo están tomando como en algunas partes. La ética, el diálogo de la cultura que favorezca una mejor comprensión y transmisión de la fe, valores éticos, justicia, respeto, integridad, responsabilidad, honestidad, eso se ha perdido, equidad, lealtad, eso es la ética. Debemos promover y empujar a que se enseñe nuevamente ética en los colegios desde chiquititos. Antiguamente se enseñaba, efectivamente. Y ese fin significa que termina. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al hermano Jaime porque la verdad le tocó un tema súper extenso. Dentro del texto de
del documento es uno de los temas más extensos, así que muchísimas gracias, Jaime, por el trabajo que hay detrás de esta clase, de esta presentación. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Un par de cosas antes de terminar, de pedirle la bendición final al Padre Juliano, para los hermanos que están conectados por la plataforma, el Zoom. Por favor, les recuerdo lo que dije también en el descanso. Estábamos mirando ahí, hay dos Marcelas, entonces, o a lo mejor es la misma persona. Ah, ya. Pon- po- po- pero es una sola entonces. Ya, perfecto. Y por favor agregar su apellido también, ¿ya? O que se anote aquí, también puede ser. Y también está todavía el iPhone, que parece que es la señora Rosita, puede ser. Si a lo mejor no sabe poner el nombre, podemos ayudarle que lo diga nomás, ¿ya? Nada más. Eso es porque, y, o no lo sé, pero eso. Y a lo último, entonces, que también quiero, sí, hermana, Sí, sí, don Nicolás, buenas noches. Soy yo la que no sabe poner mi nombre, porque no aparece en iPhone. Itinerario del misionero que nosotros los que ya nos hemos encontrado con Cristo, que ya más o menos sabemos, ¿cierto? Estamos grandecitos, que nos hace falta una escuela del discipulado, porque todos los que tienen alguna responsabilidad dentro de las comunidades necesitan o necesitamos seguir avanzando, porque ya no estamos con la fe popular y ya hemos pasado por varias situaciones, ¿cierto? En este itinerario. Entonces necesitamos ir como creciendo más, ¿ya? Aquí tenemos hermanos crecidos, pero la mayoría de nosotros necesitamos crecer, no tan solo en la oración, sino crecer como el llamado que cada uno de nosotros tiene para poder hacer que lo que Cristo o el Padre pensó en nosotros antes de la creación del mundo, lo hagamos una realidad. Y eso tiene que ver con la vocación, pero más específicamente trabajado en cada uno de nosotros. Y ahí es donde una escuela del discipulado nos puede ayudar bastante para ir creciendo en esta fe y ir creciendo en este encuentro con el Señor, pero también en la evangelización que se nos está pidiendo, ¿ya? O se nos pide. Nosotros ya somos misioneros cada día y a cada hora del día. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está en nosotros, pero, pero nos hace falta más herramientas de los que son mayores para poder saber qué es lo que pide el Señor a cada hermano y cómo poder ir creciendo para que lleguemos a hacer lo que Él dijo, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso. gracias, hermana. Antes de que tú respondas, me gustaría aclarar eso de sus hermanos mayores. ¿Y por qué me miraste a mí? No. Yo creo, mira, no sé si... No, adelante. Yo creo que uno de los motivos y razones por lo cual creamos esta escuela de formación pastoral, que parte con el discipulado, tiene varias etapas más. Y, por ejemplo, en la etapa que viene, sobre todo para el próximo año, es todo lo que necesita y requiere las personas que trabajan en las diferentes pastorales. Entonces tiene que ver un poquitito con lo tuyo, lo que tú estás pidiendo. Y seguramente nos falta mucho más porque es bastante grande. Pero tiene el objetivo de lo que tú estás planteando, precisamente eso, esa idea tuya, yo creo que vamos por ese camino. Pues yo creo que esta comunidad de paz debería venir lejos. Debería de ir está haciendo a las comunidades de base directo. Pero por ahora Entendemos, mira, por eso que la idea es esa, lo que tú dices es cierto, queremos que llegue a todos, sabemos que no todos pueden venir y por eso se inventó este
al Zoom, pero tú ves que a veces no prende al tiro. Pero yo creo que a poquitito a poco, mientras ustedes vayan informando, diciendo a la gente, oye, si no pueden venir, conéctense con Zoom. Hoy día todo el mundo sabe, y los más abuelitos le pedimos a los nietos que se conecten y lo podemos hacer. Y también, perdón que interrumpa, quiero recordar a lo mejor un hecho muy práctico que nosotros planteamos desde el comienzo. Nosotros estamos disponibles para acompañar a los hermanos que no tengan movilización, por ejemplo. Que vengan para acá y nosotros nos organizamos para que estén seguros en su regreso a casa, en las comunidades que están más alejadas. Lo ideal sería, por supuesto, que esto se pudiera replicar, pero no es fácil, ¿sí? Así que eso. Claro, claro, pero vamos en el camino que ustedes plantean, estamos en sintonía. Vamos en sintonía. Bueno, para terminar, para finalizar por mi parte por lo menos, aunque claro, nos extendimos un poco, nos pasamos un poco, pero yo creo que esto lo hacemos entre todos y en la discusión, la conversación se fue dando y creo que es mejor pasarnos un poquito que cortar la reflexión que hacemos entre todos. Para terminar, yo quiero invitarlos a una actividad que tenemos como parroquia. Todos ya saben, no, creo, no lo sé, que tenemos el día sábado 2 de agosto. Ese día vamos a tener una jornada de reflexión en torno a un tema central para nuestra fe, que es el tema de la conversión. Quienes estamos trabajando en esa jornada, cuenta que no es un tema fácil y hemos rezado, hemos orado mucho al Espíritu Santo para que nos ayude a sacar la jornada adelante. Creemos que es una muy bonita oportunidad de poder reflexionar, pero honestamente. Cuando digo honestamente, quiero decir poniendo todas las cosas encima de la mesa, las buenas y las malas que tenemos como parroquia, porque si nos vamos a juntar para puro decirnos las cosas bonitas, mejor nos juntamos en un ambiente de honestidad, en un ambiente de hermandad también. Tenemos que ser autocríticos y tenemos que eh, decirnos con respeto las cosas a la cara. Entonces, como digo, ese día vamos a hablar de cosas que probablemente en principio no sean muy agradables, como vamos a hablar de que nos hemos encontrado con muchos casos de hermanos que hablan por la espalda, de hermanos que inventan cosas, de hermanos que nos quitan el saludo, de hermanos que se van de la comunidad porque ya se les terminó el periodo de su, voy a poner unas comillas bien grandes, de su cargo, ¿verdad? Unas comillas gigantes, etcétera. Cosas que no nos gustaría vivir, pero que las vivimos. Entonces no nos podemos, ¿verdad?, hacer los lesos, sino que queremos enfrentarlas cristianamente, ¿verdad? Diciéndonos las cosas de frente y reflexionando. Por supuesto, todo lo tenemos preparado con la palabra de Dios de fondo. Eso es lo que pretendemos hacer ese día. Y todos los que tenemos alguna tarea pastoral, estamos invitados, todos, y ojalá todo el día. Hay un almuerzo rico. Eh, Ahora, y si alguien, a lo mejor alguno de nosotros mismos, yo no conozco las realidades exactas de cada uno, pero si hay alguien de los presentes o si conocemos a alguien que no tenga ninguna tarea pastoral, pero que honestamente quiere venir, bienvenido también, bienvenido. Eso es por mi parte, muchas gracias, buenas noches, le pedimos al Padre la oración final. Antes de la oración, eh, para recordar lo que en alguna ocasión se dijo al comienzo de la escuela a propósito del porte de Marta, eh, recordar esto, que esta escuela tiene una duración de 3 años. El primer año, bueno, el conjunto de la escuela se llama Escuela de Formación Pastoral. Ese es el conjunto. El primer año está dedicado a la formación misionera y consagrado a la protección e intercesión de 2 mártires agustinas, Esther y Caridad, agustinas misioneras. El segundo año, escuela de formación catequética, ¿ya? Consagrada a la protección e intercesión de San Agustín. En este primer año estamos trabajando el documento Aparecida, en el segundo año trabajaremos el documento de Catequisandis Rudibus, la catequesis de los principiantes, escrito por San Agustín. Y el tercer año dice relación con
la formación para los agentes pastorales, cómo ser coordinadores, cómo resolver conflictos, cómo promover la corrección fraterna, cómo hacer la conversión pastoral, todos esos temas que se tratan en aquel documento, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que escribió el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que escribió el Papa Francisco, y por lo mismo ese año, esa parte de la escuela va a estar también dedicado e inspirado, tendríamos que decir en este caso, en el Papa Francisco, a propósito de ese documento. Entonces, este es un itinerario a largo plazo. Ahora estamos recién en lo misionero, ¿ya? Después tendríamos que ir viendo las implicancias y consecuencias de esta formación eh, y el salir, pues iglesia en salida, de puertas abiertas y en salida. Entonces ahí vendrá la misión como práctica de todo este primer año, ¿ya? Después habrá que ver cuál va a ser la práctica propiamente tal del itinerario formativo para la catequesis y la práctica propiamente tal de la formación de los agentes pastorales. Entonces, desde ahí, para recordarlo, porque me parece que es fundamental que tengamos esto claro, porque claro, puede que alguien piense que nos está faltando algún elemento, sí, por supuesto, porque todavía no llegamos a eso, pero está proyectado para que así sea. A 3 años, sí. Bien, ahora sí nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Santo del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este momento de comunión y participación. Te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que lo que hemos aprendido con el intelecto baje al corazón para que podamos amar lo que hemos comprendido y podamos llevarlo a la vida cotidiana y podamos vivir en constante evangelización. Esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y enfermos, sobre sus comunidades y permanezca para siempre. Que tengan un buen retorno a casa y un buen descanso. Buenas noches a todos. Les recuerdo la asistencia si alguien no firma.